Sean bienvenidos todos ustedes alumnos. Mi nombre es Nira Astrid Gres Alvarado. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior de México y voy a dar la clase del tema textos expositivos. Nosotros estemos más en contacto de los textos expositivos de lo que esperamos. Les daré varios ejemplos para ilustrarlos. ¿Has hecho algún resumen de tu libro favorito? ¿O has tenido que renovar tu acta de nacimiento por trámites legales? E incluso puede ser que hayas acompañado a tu papá a comprar algún periódico o que en alguna ocasión te hayas inscrito a un taller o curso para fortalecer una habilidad. O en el mejor de los casos, tus papás te hayan regalado una enciclopedia, es decir, una colección de una disciplina que en este caso es historia. Es así que hemos estado más en contacto de ese tipo de textos de lo que esperamos. Ahora, hagamos una lluvia de ideas. Si yo te digo texto expositivo, ¿qué verbos vienen a tu mente? Comunicar, explicar, informar, aclarar y presentar. ¿Qué opinas? Pues estos son algunos verbos que nos sugiere Denis Mok. Este tipo de textos más que nada le interesa ilustrarte e informarte, no tanto defender una postura, ni involucrar emociones o mantener otra clase de manipulación, sino más que nada tener este brevario de información e investigación. Ahora veamos. El texto expositivo está conformado por escritos que tienen como propósito fundamental dar información. Se les denomina también informativo referenciales, porque estos solo pretenden comunicar o informar un mensaje al receptor. Ombuch, 1990. Ahora bien, veamos algunas características de este tipo de textos. Nos dice que la redacción es subjetiva porque tiene coherencia y cohesión, que es lo que posteriormente veremos. Los escritos están en tercera persona del singular por lo regular. El lenguaje es objetivo, claro y preciso, ya que no utiliza tantos modismos, también acontece más al lenguaje formal y, como le digo, tiene coherencia, cohesión y es estructurado para no repetir ideas. Los recursos que utiliza son conectores, comparación, enumeración, etc. Y no hace uso de opiniones, que es lo que se establece más que nada en el texto argumentativo, o emociones. En este caso involucra al texto narrativo. Puede mezclar otro tipo de textos. Recordemos que Casani nos dice que actualmente ya no hay textos puros. Y es que un ejemplo claro es el reporte de lectura. El resumen se considera un texto expositivo, pero la última parte es la crítica u opinión literaria. Tiene relación con precisamente el texto argumentativo o narrativo. Entonces, no te espantes si llegan a haber textos híbridos o no sepas cómo definirlos, porque esto suele suceder. Y predomina la descripción de hechos u objetos. Es decir, le interesa más que nada dar el contexto de las situaciones y pues ser lo más objetivo posible. Su función comunicativa es referencial, informar. ¿Te suena este verbo? Pues es el que vimos anteriormente, la lluvia de ideas. Ahora veamos estructura. Siempre lleva un título y autor. En la introducción se da a conocer el tema y propósitos, y también puede entrar con algunas preguntas o algo que involucre nuestra atención. El desarrollo expone y desarrolla la información con explicaciones y ejemplos. Aquí vienen los recursos gráficos, también le interesa más que nada darnos y detallar la información de manera amplia. Por otro lado, la conclusión es la información resumida con los aspectos fundamentales, es decir, se extrae lo más importante para cerrar finalmente. Ahora, leamos el siguiente ejemplo y vamos a señalar su estructura. Los tiburones. Los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con un esqueleto cartilagoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. Estos predadores pueden ser de varios tamaños, desde especies pequeñas de las profundidades marinas al tiburón ballena. Este tiburón es el mayor de los peces. Se cree que puede tener una longitud de 18 metros y se alimenta únicamente de plancton. Algunos de los tiburones más grandes, en especial el tiburón blanco, son homeotérmicos, es decir, capaces de mantener su cuerpo más caliente que la temperatura del agua. A pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos. Ahora, bien, vamos a señalar la estructura. Por lo regular, el texto siempre tiene una diferente tipografía, el color varía e incluso es señalado en mayúsculas, como lo vemos en este ejemplo, los tiburones.
todas las características que te mencioné están. Puede que el color no, pero si lo notas, ese tipo de negro es más predominante. Ahora dice, los tiburones pueden ser grandes predadores. Y bueno, dice que su esqueleto es cartilagoso, que es la introducción, porque nos da una breve descripción, que en este caso es del sujeto del que se hablará, y no le interesa argumentar o explicarte a profundidad. Solo es diminuto. Por otro lado, el desarrollo. Piensa. Claro, es la segunda parte de la estructura, por lo tanto es en él y en estos párrafos. Ahora vemos, a lo largo del tercero y cuarto párrafo nos dice algunas características que posee el tiburón, de qué se alimenta, qué tipos hay, cuáles son sus características. Se puede decir que estos dos párrafos son el desarrollo. Y por último, ¿cuál es la conclusión? Claro, es el último, pero ¿por qué? Porque dice que son animales peligrosos y cierra con la idea para desmentir en este caso el hecho. Ahora bien, quedó así. Pregunto, ¿sí te quedó así a ti? Veamos. La clasificación según Dennis Mook de los textos expositivos se enumera en 4. El primero son los discursos científicos. Por lo general estos están elaborados por alguien especializado, como lo son los artículos, las monografías, los tratados, exposiciones y cursos. Un ejemplo es la teoría de la evolución de Darwin. Los discursos didácticos que están en el marco de los académicos son los manuales, resúmenes, reseñas, síntesis y legislación educativa. Por otro lado, los discursos de divulgación son elaborados por alguien que tiene un conocimiento general. En este caso abarca el artículo de revista, las conferencias, las enciclopedias y documentos. Por último, los discursos del entorno laboral van muy relacionados con las prácticas sociales del lenguaje, ya que se establece el uso cotidiano de manera social, como lo son las actas, el currículum vitae, informes, correspondencia, etc. Narrador en tercera persona. Este es el narrador más común que se suele utilizar en los textos expositivos. Ahora señalemos cuál es el más general, según estos subtipos. El omnisciente, si bien tiene un conocimiento total de lo que sucede o sucederá, no es del todo. Ese se suele usar más en la literatura. El relativo, claro, el personaje posee un conocimiento parcial de la historia, pero aún no lo es tanto porque no es como tal que defiende una postura, sino que se nos da un marco más general. El objetivista es el testigo de los hechos que describe lo que ve y oye de manera objetiva. Claro, este es el que más se suele utilizar, porque recordemos que el texto expositivo no involucra sentimientos y también describe lo que ve y nada más que los hechos. Ahora veamos la temática. Muy bien, ¿por qué es interesante la temática? Puede interesarte en términos de moda, pero supongamos que compras mal una revista y compras alguna de reporte. Es por ello que es tan importante. Y aparte, también tomemos en cuenta los aspectos como la edad del consumidor, su cultura, etc. Es por ello que hay que señalarla. Ahora bien, estas son algunas temáticas de manera general, pero algunos tipos de textos señalan las temáticas de manera particular, como lo son las siguientes. Dentro de las temáticas educativas encontramos un abanico de temáticas que son las siguientes. El contexto. El contexto es sumamente importante porque necesitamos saber la situación, el tiempo y espacio. Si yo te hablo de feminismo actualmente, no será lo mismo que hace años, en el siglo pasado, porque eran otras épocas, otros tiempos, tiempo, situación y espacio. Ahora veamos. La situación se refiere al conjunto de circunstancias que rodean al acto de la comunicación. Esto quiere decir que abarca los ambientes, los aspectos psicológicos y demás. Por otro lado, el tiempo es el plazo exacto en el cual sucede la acción. En este podemos abarcarlo de manera general, pero puede usar de cierta manera pues la fecha y el mes y si quieres hasta el día. El tiempo no es tan exacto, pero hay algunos tipos de textos expositivos que lo emplean. Más que nada la hora de publicación. El espacio es el lugar exacto en el que se produce el enunciado. Este suele abarcar, pues como le había dicho, donde se desarrolla. Aquí igual puede ser más general, pero con que sitúes el país o la ciudad está muy bien ubicado. Ahora veamos. Aquí hay una noticia. Entonces vamos a tener en cuenta nuestra simbología para señalar la situación, el tiempo y espacio. Situación, infierno literal. Ese es el ambiente que nos da, porque así se siente el hecho de que la Amazonia se haya incendiado. Ahora aquí nos da algo más descriptivo.
El tiempo, 2020, no queda duda. Y el espacio, la Amazonia. Las palabras clave. Vamos a otro tema. Dice que son aquellas palabras o frases que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Su función es recapitular conceptos, comprender la estructura del texto e ideas fundamentales, también darle al lector un brevario de todo lo que sucederá o con qué disciplinas va relacionado, qué puntos verás, hasta puede ser parte del glosario. Un ejemplo son este tipo de palabras que se suelen usar. Por ejemplo, el arcaísmo, que son palabras nuevas que se han ido creando con el paso del tiempo. Esto puede ser por un intercambio cultural, por los extranjerismos, etc. Tal es el caso del emoji, un término nuevo utilizado en la tecnología que puede ser parte del ideal no, o mejor dicho es el hashtag, que anteriormente se decía gato, pero ahora ya lo conocemos de esta manera, y la selfie, que es la fotografía, pero este término ha surgido en algunos lugares. Ahora, los tecnicismos son palabras clave que emplean específicamente en una profesión, ciencia u oficio como parte del lenguaje propio. Por ejemplo, la caligrafía es el amor o la pasión, el arte de escribir. Por otro lado, la monarquía es el gobierno que se establece por el linaje de la clase alta o la realeza. Y la bibliomanía es precisamente este amor por los libros. Tal vez yo puedo utilizar otras palabras para definirte, pero hay un público en especial al que va dirigido este tipo de textos que no se necesita tener un glosario y para ellos es más fácil y hasta evita caer en redundancias el utilizar palabras de esta índole. Los neologismos son palabras viejas que usan nuestros antepasados y ahora no se usan tanto. Por ejemplo, alberca, piscina. Si yo te digo hortal, probablemente no sepas a qué me refiero, pero por otro lado, si te digo huerto, tendrás un significante en tu cabeza. Y el truje no lo conocemos, es inexistente aquí. Pero si yo te digo traje, claro que tendrás una idea de a lo que me refiero. Ahora, veamos un ejemplo de los tecnicismos en este texto. La disciplina es la medicina, lo señala en el título, la era del ADN en la medicina. Y algunos tecnicismos son genética, genotipo, biología molecular, genoma, ADN y célula haploide. Ahora veamos los subtipos de discurso. Así están divididos. La definición-descripción trata de explicar el tema según la consecuencia, qué es, cuáles son sus características. La clasificación-tipología expone los tipos y lo divide. La comparación-contraste está más que nada sitúa las semejanzas y diferencias, los puntos positivos y negativos. Problema-solución nos da o nos sugiere diferentes formas de desarrollar un problema, y la pregunta-respuesta generalmente viene elaborada por una pregunta o una interrogativa para posteriormente dar esta descripción y responder. La causa-consecuencia explica los efectos de algún evento, como lo puede ser el efecto invernadero, el calentamiento global, y la ilustración expone de manera adecuada, en este caso, lo que serían los recursos gráficos, como los planos, los gráficos de barras, de círculo, las tablas, los esquemas, etc. Veamos algunos ejemplos. Clasificación, tipología. Como lo vemos, aquí nos dice que los seres vivos se organizan en 5 reinos. ¿Y cuáles son? Los siguientes. Por lo tanto, es el tipo clasificación, tipología. Por otro lado, la ilustración es porque es un gráfico y nos dice cómo los feminicidios han aumentado. Y al ser un gráfico de barras, es ilustración. Comparación, contraste. Aquí nos dice que la hermana de Mozart también era un genio, pero dejó de tocar para encontrar al marido. Él hizo este texto y nos dice la diferencia de sus músicos, de cómo Mozart es reconocido y por otro lado, su hermana no tiene la fama y no sabemos quién es, al menos los que están más involucrados en esta disciplina. Es por ello que nos dice la diferencia de estilo de vida y de fama que han tenido ambos, y lo tanto que han sido referentes en la historia. Ahora, pregunta-respuesta. ¿Cuáles son las aplicaciones del vapor de agua? Esto es una pregunta. Recuerda que incluso tiene signos de interrogación. Y esa es una respuesta. El vapor del agua tiene un contenido. Estamos respondiendo. Ahora, el tipo de lenguaje. Esto es muy importante. Mira, hay dos tipos de lenguaje, formal e informal. El formal es la información que se presenta de manera estructurada, porque tiene cohesión y coherencia. También, hasta cierto punto, hay un guión establecido. Utiliza un vocabulario rico y variado. Es por ello que utiliza sinónimos o pronombres para evitar redundancias, también en cuanto a que no se escuche cacofónico y pueda persuadir y mantener el interés del lector.
No acepta diminutivos o cualquier otro tipo de expresiones de carácter coloquial, porque siempre hay una palabra con la cual tú podrás señalar algo. En lugar de decir, por ejemplo, chiquitito, puedes decir diminuto. Evita expresiones como modismos, vulgarismos o muletillas que serían parte de, precisamente, los vicios de la lengua. El informal no siempre cumple las reglas gramaticales, esas ya sean de signos lingüísticos, la gramática formal o incluso la dicción. Utiliza vocabulario pobre, repetitivo, reiterativo, es decir, no le interesa tanto indagar entre sinónimos, pronombres, el enunciado de una oración, etc. Uso de muletillas, modismos o vulgarismos, que es precisamente lo que es el vicio del lenguaje. A veces se omiten palabras, como por ejemplo se usan abreviaciones que no se marcan en la gramática en general. Por ejemplo, el pérate. Abundan expresiones de carácter coloquial, como juegos de palabras o refranes. Tal vez el hecho de los refranes, los dichos, o los juegos que se hacen como el vaya, vaya, tacu, vaya. Ahora veamos. En este texto expositivo que nos describe cómo son los volcanes, el lenguaje es formal. Si lo lees detenidamente podrás ver que no existe ningún vulgarismo ni vicio del lenguaje. Ahora bien, este margen que se nos ha dado acerca de que los textos expositivos solo tienen lenguaje formal ya es un mito, ya que actualmente hay tipos de textos expositivos tales como la conferencia, que en este caso utilizan bastantes modismos, son repetitivos, vulgarismos y hay una infinidad de vicios del lenguaje. Y por otro lado, en esta conferencia de Diego Reijus encontraremos bastantes vulgarismos y palabras altisonantes. Entonces ya no es fijo esto del lenguaje formal. Como le digo, puede divagar. Ahora veamos la coherencia. Dice que permite que un texto sea presentado de manera ordenada siguiendo una temática y un objetivo concreto. Este texto tiene coherencia porque no está hablando de Alexei Nobel y luego te dice que fue al museo, que esto no tendría ni pies o cabeza. Por otro lado, sí te dice los eventos que sucedieron procedimentalmente. Ahora bien, la cohesión, que es otra propiedad del texto, es una propiedad fundamental del texto que le proporciona sentido a los enunciados, es decir, a las frases o oraciones. Ahora, si tú lees el siguiente texto podrás ver que está muy bien escrito, porque hay un sujeto, hay artículos, también pronombres, adjetivos calificativos, sustantivos, etc. Entonces, está muy bien construido, hasta señala las partes. La transversabilidad engloba todas las áreas especializadas y promueve reforzar una visión compartida. Es importante porque lo verás en el siguiente ejemplo. Dice que Shimon, el robot cantante y compositor, que puedes escuchar en Spotify. Si a mí me interesa el tema de la música, puede ser que ahora me interese la ciencia o que haya otra disciplina que sustente lo anterior. La transversabilidad con este texto es la robótica por Shimon el robot, la música por que es cantante y compositor y lo puedes escuchar en Spotify, y el arte porque engloba la música y la ciencia engloba la robótica. Ahora veamos, la bibliografía siempre debe de venir. Recuerda cómo se cita, con la técnica paleta que aquí viene. Solo cambia el lugar y la editorial. Y ahora puedes ver un ejemplo mayor para situarte de cómo se va citando. Pero recuerda que no es la única manera de citar, ya que también los textos expositivos abarcan la ficha hemerográfica y la ficha bibliomerográfica. Esta comprende las revistas y periódicos y la otra las obras colectivas y capítulos de un libro. Les presento la bibliografía correspondiente a mi clase y te agradezco profundamente por haber ingresado. Espero que te haya ayudado. Hasta pronto y gracias.